Bienvenido, Tauro. Mi nombre es Pablo y esto es Gevat Mayifu, Escuela de Reiki. Tauro, llegamos a la tercera lectura de estas 4 que vamos a hacer a lo largo del mes, que como ya te había comentado, son las lecturas que incluyen mi tratamiento inicial de Reiki, de 4 sesiones, que denomino como la limpieza de la casa interior, que esa casa interior somos nosotros mismos y debemos limpiar y ordenar nuestra casa para así tener nuestro ambiente interior más en armonía. En la lectura anterior fuimos barriendo a fondo nuestras oscuridades, trabajando en nuestros bloqueos y nuestros aspectos negativos, gracias a lo que nos había tocado en la primera lectura, ¿sí? Que nos marcaba el camino general y el trabajo general que teníamos que hacer, ¿sí? Que en tu caso era conectar con esa creatividad, ¿sí? Esa forma creativa de llevar a cabo nuestros planes y nuestros proyectos, pero esa creatividad tenía que surgir desde el interior, ¿sí? Entonces íbamos pasando por distintos procesos, ¿sí? En tu caso te tocaban muchos arcanos mayores en la primera lectura y te pedía trabajar la manifestación de la madurez, ¿sí? De ser esa manzana que sale del árbol para hacer crecer un nuevo árbol, ¿sí? Desde esta creatividad y esta energía de creación de una nueva realidad que nos sucedía con ese arcano mayor con el que empezábamos la lectura, ¿sí? Toda esta conexión con nuestra creatividad la íbamos a lograr desde ser consciente esa conexión con nuestra voz interior, ¿sí? Empezar a escuchar esa voz interior que nos iba a guiar por el camino hacia terminar de cerrar un ciclo importante y trascendental en nuestra vida para así que esta creatividad, una vez que madure, pueda ser conectada desde la conexión con nuestro Buda niño, con nuestro niño interior, quien tiene todas las respuestas y quemaba el velo de las ilusiones, ¿sí? Entonces nos dábamos cuenta de que en esa conexión con el Buda niño íbamos a poder despertar esa creatividad, ¿sí? Y esa voz interior era ese mismo Buda niño que estaba intentando comunicarse con nosotros, pero todavía no lo escuchábamos a conciencia, ¿sí? Pero en la lectura anterior vimos por qué no podíamos todavía conectar con estas energías de creatividad y poder trabajar la madurez, porque teníamos bloqueado esa energía de inicio y de acción y de encontrar nuestra fuente de energía en ese Buda niño, en esa voz interior, porque no nos podíamos soltar emocionalmente y eso hacía que nos mintamos a nosotros mismos y nos pongamos una careta con nosotros mismos por no accionar en esa conexión que nos estaba pidiendo en nuestro interior, ¿sí? Entonces, al fin empezar a liberar, a soltar esas emociones estancadas, dejamos de ponernos la careta con nosotros mismos, de hacernos falsas promesas, empezamos a tomar acción a través de meditar en nuestro propio silencio y así poder descubrir ese mundo interior, nuestros pensamientos y emociones, reflejarlo en nuestras emociones, aquietarlas y de ahí liberarnos de cargas mentales del pasado, empezar a experimentar nuestras emociones de una forma diferente y así tener una integración mental y espiritual y energética, ¿sí? Conociendo nuestras luces y nuestras oscuridades y conectando el cerebro lógico con el creativo para así que esa creatividad sea llevada de una forma más lógica, en tu caso, por una necesidad de pasarlo también por la lógica, en esa conexión con ese Buda niño. Entonces, de esta manera, lográbamos volvernos más flexibles con nuestros pensamientos y así conectar con la energía de el ermitaño, ¿sí? De encontrar nuestra luz en la oscuridad, de encontrar esa creatividad entre nuestras oscuridades, poniendo en pos de toda la sabiduría y experiencia acumulada con los años, ¿sí? Para empezar a trabajar esta madurez y al fin poder conectar con esa creatividad. Entonces, en esta lectura, en base a todo esto que te expliqué, vamos a baldear esta casa, vamos a pasar el trapo para hacer brillar este espacio interior, ¿sí? Y que eso se vea reflejado en el afuera y podamos empezar a poner en práctica esta creatividad hacia los nuevos ciclos importantes y trascendentales que se nos vienen en conexión con nuestra voz interior y nuestra esencia, ¿sí? Ya habiendo dadole fin a ese ciclo importante y trascendental que nos sucedía en la lectura, en la primera lectura, ¿sí? Y que estaba en conexión con ese agua estancada, con esas emociones estancadas que fuimos liberando y limpiando en la lectura anterior, ¿sí?
Entonces, lo que vamos a hacer en esta lectura, vamos a hacer la lectura de El pájaro volador para trabajar las virtudes y los aspectos positivos y cómo liberarlos, siendo este pajarito un pájaro que está a punto de emprender su primer vuelo, ¿sí? Se lo plantea y le aparecen miedos a caerse, entonces nos va a ir planteando también cómo liberarnos de esos miedos y que este pajarito vaya volando, en tu caso, hacia esa conexión con tu Buda niño para poder ampliar y que se despierte esa energía de creatividad hacia todo lo nuevo que queramos emprender, ¿sí? Así que bien, esta es la lectura. Bien. Muy bien, Tauro. Bueno, te tocan algunos arcanos mayores, te tocan cartas que ya te han tocado también, como es esta del soltar, que nos tocaba en la lectura anterior. Y como te decía, en esta lectura vamos a ver este pajarito que está a punto de emprender su primer vuelo en pos, en tu caso, de esa creatividad, ¿sí? Entonces, si es lo que estamos baldeando y la forma de trabajar las virtudes, nos plantea un gran trabajo que inicia con este arcano mayor. Esta es la carta para emprender ese vuelo, ¿sí? El tema de la lectura, que es en un tarot más tradicional la carta del diablo, arcano mayor número 15. En este tarot la carta de los condicionamientos, ¿sí? Y los condicionamientos vienen a raíz de habernos criado entre ovejas, pero tener la energía de un león, ¿sí? Y lo que necesitamos para que se despierte esa creatividad es comprenderla desde que somos un león criado por ovejas, entonces se crea oveja. Entonces este león, cuando va a reflejarse en el agua, ve su rostro y se da cuenta de que no es una oveja, de que tiene otro ímpetu, tiene otra vigorosidad, tiene otro porte, ¿sí? Tiene una mayor energía al de las ovejas, está por encima de la media del común denominador. Entonces se da cuenta de que a través de esta energía superior que sienta dentro suyo, ¿sí? En relación a los demás, va a poder desde ahí empezar a conectar con su creatividad, ¿sí? Pero esto todavía está bloqueado. Estamos condicionados a todo el esquema y a toda la realidad que nos plantearon estas ovejas, ¿sí? Y hasta que no nos reflejamos en nuestras emociones, que en realidad, por las cartas que te toca en la parte de la meditación de la lectura anterior, que es la carta del silencio, a reflejar nuestro mundo interior en ese agua, en nuestras emociones, es donde vemos este rostro. Entonces, ahora sí, este pájaro está en pos, ¿sí? De emprender este vuelo, ¿sí? Bien, pero hay algo que está frenando a este pájaro a saltar al vacío para emprender su primer vuelo hacia la creatividad, entendiendo que su creatividad está por encima de la media, ¿sí? Y lo que nos está bloqueando todavía este vuelo y a lo que le tenemos miedo es a terminar de entender que ese ciclo importante y trascendental que se terminaba con la carta de la conclusión en la lectura anterior, ¿sí? Se está terminando, tomamos conciencia y eso despierta un maestro interior en nosotros de saber que, además de haber terminado ese ciclo importante y trascendental en nuestra vida, tenemos la maestría sobre todo ese ciclo que termina, ¿sí? Y que va a terminar una vez que empecemos a conectar con la voz interior y así con nuestro Buda niño para poder soltar esta creatividad que está por encima de la media. Este es el tarot Oyosen y tiene una particularidad. Los arcanos mayores en un tarot más tradicional van del 0 al 21, siendo el 0 la carta del loco, el inicio de un nuevo ciclo importante y trascendental en nuestra vida, y la conclusión, que es la carta que te tocaba en la primera lectura, en la parte de lo que somos conscientes, que lográbamos conectando con esta creatividad, es el final de ese ciclo. En un tarot más tradicional, la carta del mundo, ¿sí? Y este tarot tiene la particularidad de tener un arcano mayor más, ¿sí? Que es esta carta
del maestro, el arcano mayor sin número, ¿sí? Que nos habla justamente de que, además de haber empezado y terminado un ciclo importante y trascendental en nuestra vida, tenemos la maestría en ese ciclo, ¿sí? Si volvemos a repetir ese ciclo, ya sabemos cómo llevarlo a cabo, porque tenemos la maestría ante las cosas que nos fueron pasando en todo este ciclo importante y trascendental en nuestra vida. Entonces, si en ese ciclo hubieron errores o estuvimos guiados desde nuestros aspectos negativos y desde esa limpieza que hicimos en la lectura anterior, entonces ahora este maestro nos da la clave y nos muestra el camino hacia cómo debemos ir transitando este nuevo ciclo que inicia, ¿sí? Pero al estar condicionados por estas ovejas, ¿sí? Y al todavía no conectar con nuestras emociones y no ver nuestro reflejo en el agua, que son nuestras emociones, este maestro tiene miedo de liberarse, ¿sí? Todavía no se puede liberar porque tiene el miedo a emprender ese vuelo hacia la creatividad, hacia esa nueva conexión con nuestra creatividad, porque dejaría de cumplir con los mandatos que esas ovejas le dictaban, ¿sí? Pero empieza a descubrir esta fuerza, ¿sí? Y al fin se libera. ¿De qué manera se libera? Soltando o liberándose, en este caso, del control mental. Por otro lado, esta carta, en un aspecto más positivo, es empezar a tener control de nuestros pensamientos negativos, ¿sí? Lo que sí hay que encontrar el equilibrio entre esos pensamientos positivos y negativos, ¿sí? Para poder no estar rígido controlando las situaciones. Una vez que soltamos el control mental que venía arraigado del viejo ciclo, que termina ese ciclo importante y trascendental que estaba guiado por ovejas, ¿sí? Al despertar esta fuerza del león que despierta esta energía del maestro que todavía no se quiere liberar, ¿sí? Empezamos a caer en cuentas y a salir de este control mental que tenían las ovejas para con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, a partir de acá, el pájaro al fin salta del nido, ¿sí? Y empieza su vuelo hacia lo nuevo, ¿sí? Bien, y automáticamente, intuitivamente, ¿sí? Una vez que emprendemos este vuelo y este pájaro tiene que empezar a aletear para poder volar, ¿sí? Lo que se despierta intuitivamente es esta carta de las proyecciones, ¿sí? Este 7 de agua, este 7 de copas, este 7 de emociones, que nos hace ver y darnos cuenta, justamente la carta que nos tocaba al final, ya empezamos un poco a llegar al final de la primera lectura, ¿sí? Madurando, trabajando esa maduración a partir de liberar estas dos cartas, liberando el control mental que teníamos de los viejos patrones de pensamiento por creernos oveja, ¿sí? Se libera intuitivamente esta carta de las proyecciones, que lo que nos permite es ver todas las situaciones, una vez que entendemos nuestras propias emociones y que nos vimos reflejados en nuestras propias emociones, en esa carta del silencio en la lectura anterior, ¿sí? Esto de poder ver el trasfondo de toda emoción que nos vaya atravesando, ¿sí? Al ver el trasfondo de toda emoción que nos vaya atravesando y desde dónde viene y el por qué, ¿sí? Y también al poder ver el trasfondo de las emociones de los demás, ¿sí? Es donde lo podemos lograr desde esta maestría y esta fuerza del león que tenemos, ¿sí? Es entonces donde se despierta la creatividad y eso nos permite ver en más trasfondo y desde ese trasfondo emocional que tenemos ante las situaciones, personas que se nos van cruzando en el camino, es donde se despierta nuestra creatividad. Nuestra voz interior nos va diciendo cómo es el trasfondo emocional de cada situación, tanto interna como externa. Entonces podemos ver las cosas desde un nivel más amplio y desde ahí explotar nuestra creatividad, ¿sí? Hacia lo que se nos vaya planteando en el afuera también, ¿sí? Entonces desde adentro podemos desmenuzar o desglosar más el porqué de tal o cual emoción, tanto en nosotros como en los demás, y es ahí que desde una forma creativa trabajamos y manifestamos nuestra madurez para también conectar con ese Buda niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque al desglosar un poco más las emociones,
podemos ver el por qué tenemos tal emoción y modificarla con creatividad hacia algo más positivo, ¿sí? Experimentamos nuestras emociones de una manera diferente como lo veíamos en la lectura anterior. Bien, y en acción, al poder ver de una forma más amplia las emociones con mayor trasfondo, es como al fin, automáticamente, se empiezan a soltar esas emociones que estaban estancadas en la lectura anterior, ¿sí? Entonces, podemos al fin soltar esas emociones que no nos permitían la toma de acción, ¿sí? Hacia esa creatividad y hacia manifestar nuestra madurez, como nos decían las lecturas anteriores. Entonces, de esta carta no hay mucho más que decir, es la respuesta ante llegar a poder ver en más trasfondo nuestras propias emociones. ¿Por qué? Porque ya lo estamos haciendo en contacto con nuestra esencia, con nuestro Buda interior, ¿sí? Ya empezamos a escuchar esa voz interior y salimos de esa ilusión que nos planteaban las ovejas, ¿sí? Ya empezamos a ser una mejor versión de nosotros mismos, que inicia un nuevo ciclo, que inicia un nuevo camino. Un nuevo camino en el cual nos relajamos ante esta nueva forma, la comprendemos, la aceptamos, la incorporamos adentro nuestro y gracias a eso llegamos a esta carta que sí es una carta un poco negativa, pero en esta posición resulta siendo positiva. ¿Por qué? Porque es la liberación de la energía de esta carta. Esta carta es el 6 de manifestaciones, 6 de oro, 6 de arcoíris, ¿sí? Y es la carta de la transigencia. Esta carta habla de que a los corto. Esta carta habla de que a los delincuentes de poca monta en el Oriente antiguo, ¿sí? Los capturaban, los capaban, ¿sí? Y terminaban siendo los consejeros del rey y del emperador. Pero al estar capados, ¿sí? Al no tener descendencia, no tenían un propósito propio, ¿sí? Entonces participaban de las reuniones más importantes, las reuniones de Estado, ¿sí? Siendo consejeros del emperador, pero estaban cumpliendo con propósitos importantes que eran de otros. ¿Por qué? Porque se autoboicotearon en hacer las cosas mal y ser delincuentes hasta que los agarraron y a partir de autoboicotearse haciendo acciones negativas, manifestaron un autoboicot, ¿sí? Y ahora ya no pueden cumplir con un propósito propio, ¿sí? Entonces, esta carta en esta posición habla de que gracias a incorporar toda esta nueva forma, este nuevo ciclo que inicia, teniendo esa energía de maestría que viene desde nuestro Buda interior, que tiene todas las respuestas, por haber salido de la media a partir de liberar ese control mental que tenían las ovejas para conmigo, ¿sí? Conectando con nuestras emociones, viendo nuestra esencia reflejada en nuestras emociones. Así empezábamos a escuchar la voz interior, ¿sí? Terminábamos ese ciclo importante y trascendental, trabajando y manifestando la madurez para conectar con nuestro Buda niño, soltando las emociones que estaban estancadas, tomando acción hacia lo nuevo. Eso hace que al fin, gracias a todo esto, podamos dejar de auto boicotear la manifestación de la realidad que queremos, ¿sí? Ahora va a estar guiada desde estos maestros que se nos presentan, ¿sí? Esa energía superior que se nos presenta para poder así soltar la creatividad de crear una nueva realidad, ¿sí? Bien, entonces a lo que vamos a llegar con todo este vuelo, ya este pájaro en estas dos cartas ya está volando libremente por el cielo, ¿sí? Ya aprendió a volar de esta nueva forma, ¿sí? Y eso nos va a llevar a esta nueva toma de conciencia, que es generar un cambio importante y trascendental en nuestra vida, ¿sí? Un cambio importante y trascendental en nuestra vida en el que tomamos acción hacia esa creatividad que nos está sucediendo y dejamos de auto-boicotearnos en ese camino, ¿sí? Entonces generamos un cambio importante y trascendental en nuestra vida, en el cual nos muestra esta carta, justamente la carta del cambio, en un tarot más tradicional, la rueda de la fortuna, el arcano mayor número 10, ¿sí? Esta carta nos muestra la rueda del samsara, la rueda de la vida, ¿sí? Que va girando, ¿sí? Va girando, va girando, va girando. Y nos pide que nos centremos en el centro de esa rueda, donde hay un yin-yang, hasta que para autoconocernos, que es todo este trabajo que estamos haciendo, entonces esperar a que la rueda deje de girar
para tomar la mejor decisión de acción, ¿sí? Analizando todas las posibilidades que me plantea de cambio hacia algo nuevo, ¿sí? Esta nueva realidad en la que estoy vibrando, ¿sí? Bien, y acá ya el pájaro está en pleno vuelo. ¿Y a qué vamos a llegar una vez que podamos generar este cambio importante y trascendental? ¿Sí? A que a través de ir trabajando y manifestando esa madurez, sobre todo de creatividad y en conexión más con nuestra esencia, al fin lo que vamos a lograr con esto, y ya a partir de esta carta ya la casa está limpia y brillando, ¿sí? Lo que vamos a lograr y el porqué de esa casa brilla es por este 4 de agua, 4 de copas, 4 de emoción, ¿sí? Que el 4 nos representa una estabilidad. Si esta mesa tuviera 3 patas, ya se hubiese caído, ¿sí? Entonces ese 4 nos genera la estabilidad, ¿sí? En este caso emocional. ¿Y desde dónde viene esta estabilidad emocional? Desde ir hacia adentro, a conectar con nuestras emociones que vienen de nuestro plexo solar, ese chakra de la identidad, donde se sienta nuestra esencia, donde se sienta ese Buda niño. Ya a partir de ahí conectamos con nuestra Buda niño y nuestras aguas empiezan a estar más calmadas, como en la carta que nos tocaba también del silencio en la lectura anterior. Entonces, en ese ir hacia adentro, dejando de escuchar las voces del afuera, que eran estas ovejas, podemos conectar con ese Buda niño, aquietar nuestras emociones, aquietar nuestras aguas, limpiarlas y purificarlas, ¿sí? Que dejen de estar estancadas y que fluyan hacia una nueva estabilidad emocional con nosotros mismos, que va a venir desde todo este trabajo que venimos haciendo. Entonces, al llegar esta carta con todo el conjunto de cartas que te tocaron, ya vemos que gracias a haber limpiado toda esta casa y haber pasado el trapo, ¿sí? Llegamos a esta estabilidad emocional que en la siguiente sesión, que ya es más para relajarnos, terminar de acomodar los muebles de esta casa, que son nuestros pensamientos y emociones nuevos, que nos van a guiar hacia nuevas acciones y esa manifestación de la madurez, ¿sí? En una nueva realidad, vamos a poder en la siguiente sesión, gracias a esta carta y teniendo nuestro ambiente interior más en armonía y más limpio, ¿sí? Poder sentarnos en nuestro sillón favorito, esa nueva estructura de nosotros mismos, esa nueva zona de confort, para así poder ver nuestra película favorita, que es lo que queremos proyectar de acá en adelante, teniendo ya incorporada esa energía de creación, de creatividad que nos brindaba ese trabajo de madurez interior, que era trabajando todo esto. Así que bueno, Tauro, esta es tu lectura de la semana. Si te gustó, te pido que me dejes un like. Déjame tu comentario también si te sentís identificado con el trabajo que te plantea tu interior. Y te pido que te suscribas, así YouTube me sigue recomendando y puedo mejorar el servicio que les estoy brindando. Así que sin más que decir, te espero la semana que viene para hacer la última lectura del mes. Te mando un abrazo y espero que estés bien.